Hola, me llamo Elizabeth Monroy García y en el presente video les voy a hablar de algunos conceptos importantes de la teoría del comercio internacional. Empezaremos explicando qué son la ventaja absoluta y la ventaja relativa o comparativa, así como los costes de oportunidad. A continuación hablaremos de la frontera de posibilidades de producción para costos constantes y crecientes. Posteriormente hablaremos sobre las ganancias dinámicas en la economía internacional, así como los términos de intercambio y las barreras de salida. Y por último, vamos a ver cómo es que las ventajas comparativas se utilizan en el intercambio internacional en el comercio actual. La ventaja absoluta se refiere a la que tiene un país para fabricar un producto cuando utiliza menos los medios de producción para fabricar una unidad de producción de dicho producto. Por ejemplo, cuando Francia produce 5 botellas de vino en una hora y Reino Unido produce 10 botellas. Pero Francia produce 15 yardas de tela en una hora y Reino Unido solamente 8. Es decir, podemos observar que Francia tiene una ventaja absoluta frente a Reino Unido en la producción de tela. Pero Reino Unido tiene una ventaja absoluta en la producción de vino. Entonces ahí lo conveniente, si hacen un intercambio estos dos países, sería que Francia sea el proveedor de tela y Reino Unido de vino, para que aprovechen más eficientemente sus recursos. La ventaja relativa ocurre cuando, aunque un país tiene una ventaja absoluta en la producción de dos productos, produce aquel en el que es más eficiente respecto a otro país, mientras que el otro país con el que intercambia, que no tiene ventaja absoluta en ninguno, produce el producto con el que tiene una desventaja absoluta menor. Cada nación se especializa y exporta el producto en el que tenga una ventaja comparativa. Por ejemplo, Estados Unidos produce 40 botellas de vino o 40 yardas de tela en una hora, mientras que Colombia produce 20 botellas de vino o 10 yardas de tela en una hora. Como Estados Unidos es 4 veces más eficiente en la producción de tela y solo 2 veces más en la producción de vino respecto a la producción de Colombia, es decir, comparando, entonces producirá tela. Y como Colombia tiene una desventaja absoluta menor en la producción de vino, comparándola con Estados Unidos, entonces producirá vino. Así, ambas naciones se especializan y exportan el producto en el que tengan una ventaja comparativa y las ganancias de producción se distribuyen a las dos naciones a través del proceso comercial. El costo de oportunidad es el costo de renunciar a algo relevante por elegir otra cosa. Por ejemplo, el costo de oportunidad de estudiar en estas 2 horas es no usar ese tiempo para la segunda cosa que me parece más interesante después de estudiar. Más importante, por ejemplo, salir al parque a correr o visitar a alguien cercano. En el ejemplo de las ventajas relativas, el costo de oportunidad de Estados Unidos de producir 40 botellas de vino en una hora es no producir 40 yardas de tela. O en la ventaja absoluta, el costo de Francia de producir 15 yardas de tela en una hora es no producir 5 botellas de vino en esa hora. Podríamos decir que el coste de oportunidad es el coste de la pérdida, de lo no escogido. La frontera de posibilidades de producción es un gráfico que muestra diversas combinaciones alternas de dos productos que una nación puede elaborar cuando todos sus factores de producción se utilizan de la forma más eficiente. Ilustra la máxima producción de una nación. Con costos constantes se enfoca en cuáles son las bases para el comercio y la dirección del comercio, así como en cuáles son las ganancias del comercio potenciales para una sola nación y para el mundo como un todo. Las curvas de la frontera de posibilidades de producción en este caso son rectas, es decir, los costos relativos de los dos productos no cambian conforme la economía cambia su producción de todo el producto A al producto B o a algún lugar intermedio. En cambio, con costos crecientes, la frontera de posibilidades de producción refleja un costo de oportunidad creciente, se vuelve cóncava y es una visión más realista, pues indica que la idea de que una especialización completa se dé es improbable, pues muchas industrias enfrentan costos de producción cada vez mayores. Las ganancias dinámicas del comercio las expuso David Ricardo como sigue. Las razones de costos nacionales establecen los límites externos para los términos de intercambio de equilibrio.
Esas razones de costos nacionales se refieren al costo relativo de producción de algún producto y sus ventajas comparativas respecto a otros países, traduciendo la razón de costo nacional y determinada por la frontera de posibilidades de producción negativamente inclinada hacia una línea de razón de costos dependiente positiva. La línea de razón de costo nacional de cada país se convierte en su frontera sin comercio. La región del comercio mutuamente benéfica está limitada por las razones de costo de los dos países. Cuando nos referimos a ganancias dinámicas del comercio, hablamos de aquellas que pueden verse disminuidas por el efecto del comercio en la tasa de crecimiento del país y, por tanto, en el volumen de recursos adicionales disponibles o utilizados por el país que ejerce el comercio. Otro economista destacado que nos da un término interesante es John Stuart Mill, quien habla de los términos de intercambio, a través de la teoría de la demanda recíproca, en la que indica básicamente que los costos de producción determinan los límites externos de los términos de intercambio, mientras que la demanda recíproca determina cuáles serán los términos de intercambio reales dentro de esos límites. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre más ansioso está un país por adquirir el producto de otro con el que intercambia, y más de lo que ese quiere su producto, entonces los términos de intercambio se acercarían cerca de la razón de costo del primer país, y los términos de intercambio mejorarían para el segundo. Cuando las naciones son de tamaño desigual, es posible que la fuerza de la demanda relativa de la nación más pequeña sea empequeñecida por la de la nación más grande. Una mejora en los términos de intercambio de un país requiere que los precios de sus exportaciones aumenten en relación con los precios de sus importaciones durante un periodo determinado. Otro concepto relevante son las barreras de salida, las cuales se refieren básicamente a los elementos que bloquean la decisión de una empresa de salirse de un sector o cambiar de industria, aunque ya no sea rentable para esta empresa. Esas barreras buscan evitar que las empresas se vayan del mercado y compitan por el nicho del mercado en el que se ubican. Pueden ser barreras económicas, emocionales, estratégicas o restricciones sociales y gubernamentales, entre otras. Así es, la ventaja comparativa es un concepto que puede explicar las condiciones de intercambio internacional en la actualidad. Cuando varios productos se fabrican por dos países, es necesario que los productos se clasifiquen por el grado de costo comparativo. Cada país exporta los productos en los que tiene la mayor ventaja comparativa e importa aquellos en los que tiene la mayor desventaja comparativa. La línea divisoria entre lo que se exporta y lo que se importa depende de la fuerza relativa de la demanda internacional de los diversos productos. Cuando muchos países están incluidos en el comercio, puede que cada nación tenga un excedente comercial con socios que compran muchas de las cosas que suministra a bajo costo, o un déficit comercial con socios que son proveedores de bajo costo de productos que importa de forma intensiva. Es importante mencionar que si se establecieran relaciones bilaterales entre los países, las ganancias del comercio disminuirían, pues no se aprovecharían las ventajas comparativas de todos los países y los recursos se asignarían de manera menos eficiente. En el presente video abordamos los conceptos de ventaja comparativa y ventaja absoluta, siendo la primera la que se utiliza en el intercambio real entre países. También abordamos el concepto de coste de oportunidad o costo de la pérdida, así como las ganancias dinámicas del comercio internacional, concepto que expuso David Ricardo, y los términos de intercambio de Stuart Mill. También vimos qué son las barreras de salida y cómo afectan a las empresas para salirse de determinada industria. Por último, vimos que se utilizan a las ventajas comparativas para generar relaciones de intercambio entre los países que les generan déficit o superávit dependiendo de sus ventajas comparativas y las relaciones que establecen, así como de los términos de intercambio y la línea de costo racional de cada país, que se convierte en su frontera sin comercio.